Muy buenos días, comunidad científica. Es un gusto recibirlos el día de hoy en el Seminario de Investigación en Salud, el cual presenta la Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis, con el tema Trombosis, el quinto jinete del apocalipsis. Esta unidad está a cargo del doctor Abraham Magluf Cruz, quien es encargado de esta unidad. Él es internista, hematólogo, investigador nacional 3, académico numerario y pertenece a la Academia Nacional de Medicina. Antes de cederle la palabra al doctor, les platico que la trombosis es la causa número 1 de muerte en el mundo. Primera causa directa de infarto agudo al miocardio, segunda causa directa de muerte en la enfermedad vascular cerebral, tromboembolia pulmonar, primera o segunda causa de muerte intrahospitalaria en el mundo. Es el 40% de la causa directa de muerte en el paciente con cáncer y es causa de muerte número 1 en las unidades de cuidados intensivos. Pero en México no se sabe. Doctor, adelante, es un gusto tenerlo. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Michelle. Buenos días a todos. Como la unidad nunca había presentado, porque generalmente no figuramos para nada, entonces me sugirieron los chicos en la unidad que hiciéramos una presentación global de esta. La unidad como tal, donde está cita en este momento en el Hospital General Regional Carlos MacGregor, fue fundada o fue abierta el 1 de enero de 2009. Los 4 años previos habíamos estado juntos la Unidad de Investigación Epidemiológica Clínica y la Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis. Ya se imaginarán el caos que era eso. Y gracias al doctor Onofre Muñoz es que se construyó la unidad actual y ahí trabajamos desde el 2009. Somos 4 investigadores. La primera es Irma Isoldia Salas. Aquí tienen ustedes algunos de sus títulos. Es NI3, es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina, con una buena cantidad de financiamientos. Estos son los recursos humanos que ha generado y las líneas de trabajo a los cuales se dedica hasta la fecha, todos ellos muy productivos. Irma es una investigadora muy productiva. Norma Angélica Corona de la Peña también es NI1, y estos son algunos de sus logros en todos estos años. Y estos son la formación de sus recursos humanos. Y sus líneas de investigación, Norma básicamente trabaja bioquímica y fisiología plaquetaria en diferentes aspectos, es una experta en plaquetas, ¿sí? Y José Antonio Alvarado Moreno, otro es NI1, con una muy buena experiencia y sin duda voy a hablar mucho más de él por algunas de las cosas que les voy a mostrar. Toño ha estado, sobre todo con el doctor Yoder, en Estados Unidos, formándose y haciendo parte de lo que van a ver en un momento. Sus líneas de investigación, básicamente Toño lo que hace es trabajar con células progenitoras endoteliales. Debo decir que no hay más de 6 unidades de investigación en toda América que hagan esto. La única unidad de investigación que hace esto en toda América Latina es precisamente nuestra unidad, y estos son sus recursos humanos, ¿sí? Básicamente, esta pregunta es una prueba de si es posible que una unidad de investigación médica haga medicina translacional. Esto es, grosso modo, lo que hemos atendido de pacientes en la unidad basado en lo que estamos haciendo en todos estos años. Diagnóstico de pacientes con trombosis, atención de pacientes trombosados, diagnóstico de pacientes hemofílicos y atención de pacientes hemofílicos. Es decir, a la pregunta de si es posible hacer medicina translacional desde una unidad de investigación médica, la respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Tenemos una relación muy importante. ¿Por qué una unidad de investigación en trombosis, hemostasia y aterogénesis? Bueno, porque el sistema de coagulación es una parte fundamental de la medicina moderna y es muy simple, porque la hemorragia y la trombosis son las primeras causas de muerte en el mundo. Sin embargo, la percepción de su trascendencia en México es terriblemente mala, desde la formación de los estudiantes de medicina, en los hospitales, en los médicos, en los químicos y en las autoridades.
no tenemos una percepción de lo que es lo que está sucediendo, a diferencia de los países europeos, los Estados Unidos, Australia o Japón, por ejemplo. ¿Por qué es importante entender el sistema de coagulación? Porque tenemos que aprender a evaluar el riesgo hemorrágico, a evitar el uso de productos sanguíneos, algo que es una necesidad toral en nuestros días, para diagnosticar adecuadamente las hemofilias y las trombofilias y, por supuesto, optimizar el tratamiento de estas dos entidades. El sistema de coagulación, contrario a lo que la mayor parte de la gente piensa, no sirve para hacer coágulos. La gran mayoría de los que estamos aquí ahorita en esta sesión, nuestro sistema de coagulación no está haciendo coágulos, todo lo contrario. Está haciendo una función sin la cual la vida es imposible, ¿sí? Absolutamente imposible. Y es mantener la sangre en estado líquido. ¿Por qué se llama entonces sistema de coagulación? Es una cuestión histórica a la cual me voy a referir un poco más adelante, ¿sí? Porque es muy importante. Y si esto es cierto, pues las únicas dos manifestaciones de las alteraciones del sistema de coagulación, realmente no se necesita ser un genio para hacer coagulación, pues es que el paciente tenga hemorragia o el paciente tenga trombosis. Es muy simple, hacer coagulación realmente muy simple. Sí, solamente tengo estas dos manifestaciones, no tengo más. Un punto muy importante, extraordinariamente importante, es este. Todo órgano de su cuerpo está infiltrado por otros dos órganos, el que ustedes quieran. Quizá la única excepción es el sistema nervioso central. Y estos dos órganos son un órgano líquido, el órgano más grande de su cuerpo, que se llama sangre, y el otro es otro órgano que también está diseminado, pero está fijo y se llama endotelio. Hoy sabemos que es muy factible que tanto las células endoteliales como las células hematológicas tengan los mismos progenitores o el mismo progenitor. Es muy factible. Y por otra parte, debo decir que esto es una cuestión, un principio básico. Es donde hay sangre, hay endotelio. Y donde hay endotelio es sangre. En condiciones normales, lo único que toca la sangre es el endotelio. Y lo único que toca la cara luminal del endotelio es la sangre. Y este es un concepto extraordinariamente importante aún a nivel del capilar, como les muestro en esta diapositiva. El sistema de coagulación está formado por factores o proteínas procoagulantes y anticoagulantes y por células. Y normalmente lo que la gente cree es que las células importantes son las plaquetas. No, las células importantes son las células endoteliales. ¿Por qué las células endoteliales? Porque precisamente quien se encarga de mantener la sangre en estado líquido es el endotelio mediante estos tres fenómenos: un efecto antiplaquetario, un efecto anticoagulante y un efecto profibrinolítico o fibrinolítico. Si se dan cuenta, cuando tenemos un paciente que tiene un riesgo muy alto de trombosis o ya tuvo una trombosis, le damos un tratamiento antitrombótico y el tratamiento antitrombótico se divide en antiplaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. Exactamente las tres funciones endoteliales. O bien, cuando el paciente tiene hemorragia, es que estos fenómenos no están funcionando de manera adecuada. Es el mismo juego, todo depende en qué punto me pongo en el espacio. En términos del endotelio hay que distinguir dos cosas y por eso les presento esta diapositiva. En la parte superior de la diapositiva ustedes ven el endotelio, en la parte inferior de la diapositiva ven que ese vaso está denudado de endotelio y entonces arriba del vaso lo que estamos viendo es un endotelio que no sirve, es decir, es disfuncional, es disfunción endotelial, mientras que abajo he perdido endotelio anatómicamente y a eso le llamamos lesión endotelial, la pérdida anatómica del endotelio. Las dos cosas son terribles porque si no tengo endotelio la sangre se coagula y si tengo endotelio pero no funciona, también esto es así. Y a esto me voy a referir muchísimo, les pongo este ejemplo. Este endotelio tiene todo el tiempo efectos vasoconstrictores y vasodilatadores, anticoagulantes y procoagulantes, antiproliferativos y proproliferativos, proangiogénicos y antiangiogénicos, antiinflamatorios y proinflamatorios, y regula siempre perfectamente la permeabilidad. Cuando el endotelio disfunciona, lo que va a ocurrir es lo siguiente: voy a perder esos factores y entonces voy a tener estos efectos dominando. Esto lo puedo ver en vivo, por ejemplo, en la retina de un paciente diabético. Todos estos fenómenos los veo directamente en la retina de un paciente diabético. ¿Sí? Estos fenómenos son absolutamente reales y accesibles al ojo humano.
Si las manifestaciones esenciales son la hemorragia y la trombosis, me voy a permitir hablar primero acerca de la hemorragia y le puse este subtítulo, La gran losa mental del médico, porque la hemorragia nos sigue aterrando como cuando éramos cavernícolas, ¿sí? La hemorragia es una causa importante de muerte en nuestros días, sin embargo, los avances en el entendimiento del sistema de coagulación nos hacen ver que sin dejar de ser un problema de salud pública, este es mucho menor del que se pensaba hace 20 años. Un ejemplo importante de esto es lo que pasa con el paciente cirrótico. Cuando yo era residente, pues todo el mundo pensábamos que los cirróticos se morían de hemorragia. Hoy sabemos que los cirróticos, la gran mayoría, no se mueren de hemorragia, se mueren de trombosis. ¿Por qué le pongo la gran losa mental al médico? Porque desde que éramos cavernícolas, lo que nos aterra es la hemorragia. Nos aterra muchísimo la hemorragia. Nos condicionan desde niños para que nos aterre la hemorragia. Porque la hemorragia simplemente la vemos. La trombosis, nunca nadie ha visto una trombosis. Veo los efectos de la trombosis, pero nunca veo qué es la trombosis a no ser que haga una autopsia. Sin embargo, la hemorragia la veo todos los días. La palpo, el cirujano, el anestesiólogo, se aterran con la hemorragia, pero realmente en nuestros días lo que nos mata es la trombosis. Esto es alguna de las contribuciones que hemos hecho los últimos años en el campo de la hemofilia. El inicio del trabajo en la hemofilia ha sido un poco tardado, porque originalmente la unidad se dirigió exclusivamente a la trombosis. De hecho, sigue habiendo un predominio del estudio de la trombosis, pero la cantidad de contribuciones que hemos hecho no es para nada despreciable. Y me voy a dirigir a dos específicamente. Esta que es muy importante, la publicamos hace algunos años ya, donde por primera vez demostramos de manera amplia, en conjunto con un grupo de investigadores clínicos, que la enfermedad de von Willebrand estaba presente en la población mexicana. Esto ya lo sabíamos, pero no había una evidencia de esto. Y entonces lo que hicimos fue demostrar en un número grande de pacientes que en México la enfermedad de von Willebrand está presente. ¿Por qué la enfermedad de von Willebrand? Pues porque simple y sencillamente 1% de la población mundial, incluyendo seguramente la población mexicana, tiene enfermedad de von Willebrand y nosotros hemos demostrado cómo esto es cierto, afectando a hombres, mujeres, niños, adultos y generando un gasto en sistema de salud muy impresionante, ¿sí? No nos comportamos diferentes de otras poblaciones, tenemos la misma cantidad de pacientes, la misma distribución de diagnósticos de la enfermedad de von Willebrand en los pacientes mexicanos que lo que está descrito en la literatura. Y esto es muy importante entenderlo porque tenemos una serie de estrategias erróneas a la hora de evaluar a los pacientes con hemorragia. En general, esto es un problema muy grave, sobre todo ahora que el país, este gobierno tiene una disposición impresionante como nunca en la vida de productos derivados del plasma para el manejo de las enfermedades hemorrágicas hereditarias. El problema ahora es que no hacemos el diagnóstico de estas enfermedades y este es un buen ejemplo. Y el mejor ejemplo de qué tanto puede impactar esto, se los muestro en este trabajo, también publicado hace algunos años. Está publicado también en Hemofilia, la revista de hemorragia más importante del mundo, donde, como todos ustedes saben, la primera causa de mortalidad en materna en todo el mundo es, o por lo menos en el tercer mundo, es la hemorragia posparto. Y lo que hicimos fue analizar qué pasaba con las supervivientes de hemorragia posparto en la población mexicana. Les muestro a ustedes esta gráfica muy general, 124 pacientes con historia de hemorragia posparto, supervivientes de esta entidad con 124 controles. Y lo que demostramos es que en esta población, fíjense cómo casi el 50% de ellas tienen enfermedad de von Willebrand. Pero además tienen otras deficiencias hereditarias como tienen ustedes aquí, ¿sí? De manera que si juntamos todos, ¿sí? El 55.7% de las mujeres mexicanas que han tenido hemorragia posparto tienen un problema en el sistema de coagulación que jamás se diagnostica. Es un campo absolutamente desatendido y que nos cobra la factura a la hora, por ejemplo, de evaluar la hemorragia posparto y la mortalidad materna en nuestro país. La trombosis, quise poner este nombre, el quinto jinete del apocalipsis, ¿por qué? Es muy sencillo. 6 de cada 10 de lo que estamos ahorita en esta sesión nos vamos a morir de una trombosis, ¿sí?
así de simple. Esa trombosis será en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, asociada a cáncer, en una unidad de cuidados intensivos, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo junto todos esos eventos, no es una exageración decir, no, por supuesto que no lo está en la literatura, ¿sí? 6 de cada 10 seres humanos nos morimos de una trombosis, pero esto nadie lo reconoce. Estamos demasiado preocupados con otras cosas como la hipertensión, la diabetes, que no digo que no sea importante, simplemente que no atendemos la cereza del pastel, que es la trombosis, o lo atendemos de manera muy, muy, muy inespecífica. Esto que tienen ustedes aquí es una placa de aterosclerosis, una fotografía maravillosa de lo que es la aterotrombosis, es una placa de aterosclerosis, y sabemos que la aterosclerosis, por supuesto, en el primer mundo, no sabemos en el tercer mundo, pero en los países desarrollados, vean ustedes cómo la aterotrombosis causa más muerte que ninguna otra patología. Aquí solamente me estoy refiriendo a la aterotrombosis, es decir, a la trombosis arterial. No se toma en cuenta en esta gráfica la trombosis venosa. Y vean ustedes cómo por mucho es casi el doble o más del doble, produce más mortalidad que el cáncer. ¿Sí? Claro, el cáncer es una palabra que siempre altera al ser humano, ¿sí? Pero habrá que decir, por ejemplo, en esta diapositiva, que casi la mitad de ese 24% de pacientes con cáncer no se van a morir con cáncer, se van a morir precisamente de una trombosis. Es algo que cada vez reconocemos más y es algo que en este país todavía nos negamos a entender y aplicar este conocimiento al paciente oncológico. En la aterotrombosis, estas son las 3 manifestaciones esenciales: en el cerebro, el infarto cerebral; en el corazón, el infarto agudo de miocardio; y en los miembros inferiores, lo que llamamos la isquemia crítica de miembros inferiores, donde el común de estos 3 eventos es precisamente la aterotrombosis. Es un fenómeno cuando un paciente tiene problemas en el corazón, también tiene problemas en el cerebro, también tiene en las piernas. ¿Por qué? Pues porque es un fenómeno generalizado. A estas alturas de la vida, todos los que estamos oyendo esta plática, todos tenemos placas de aterosclerosis, ¿sí? El problema de la aterosclerosis empieza en el 4.º mes de vida intrauterina y se desarrolla a lo largo de nuestra vida, generando una gran cantidad de morbimortalidad. ¿Qué tan importante es el trombo en esto? Y me permito ponerles esta diapositiva de este trabajo ya viejo, pero les ejemplifica muy bien algo acerca de lo que les estoy mencionando. ¿Qué tanto en los síndromes coronarios agudos, que concebimos como la primera causa de muerte en el mundo? Esto quizá no sea así, quizá en los próximos años veremos algunas cosas diferentes, pero ¿qué tanto el trombo está angiográficamente en estos pacientes que están leves, moderada o gravemente enfermos? ¿Sí? Vean ustedes la presencia del trombo, la activación plaquetaria, la oclusión coronaria aguda y por supuesto la mortalidad. Y el determinante fundamental de este tipo de eventos, pues es la presencia o ausencia precisamente del trombo. Y hoy entendemos que, a contrario a lo que siempre pensamos, que lo que hacía crecer las placas de aterosclerosis era que comíamos mucho colesterol, comíamos mucho huevo y comíamos mucha carne y comíamos mucha grasa, pues hoy sabemos que, sin dejar de ser importante, los factores propios del sistema de coagulación cada vez toman un papel más relevante en el crecimiento de las placas de aterosclerosis. Es decir, aquí está metido fuertemente, no solamente en la formación del trombo, sino en la génesis de la aterosclerosis, el sistema de coagulación. ¿Sale? De manera que hoy entendemos que en el caso de la trombosis, de los eventos isquémicos arteriales, el sistema de coagulación es importante no solamente por el efecto físico formando el trombo, sino por el efecto bioquímico que me permite la explosión del fenómeno inflamatorio dentro de las placas de aterosclerosis. Y esto se refleja fuertemente en los efectos inflamatorios y los efectos sobre la biología vascular que cada vez entendemos mejor. Es decir, parece ser que el punto clave de todo esto es precisamente el sistema de coagulación. Por otra parte, tenemos la trombosis venosa. La trombosis venosa, tradicionalmente, hoy la conocemos como enfermedad tromboembólica venosa, donde la trombosis de los miembros inferiores, cuando este trombo se separa, se puede ir a alojar a las arterias pulmonares, dándonos una entidad que se llama tromboembolia pulmonar. Y hoy reconocemos, y es muy factible que en los siguientes años reconozcamos,
que la tromboembolia pulmonar puede ser la primera o segunda causa de muerte en el mundo, ¿sí? Es impresionante la cantidad de eventos de este tipo que tenemos y ahorita voy a hacer un poco de mención acerca de la trascendencia de esto, ¿sí? Entonces, este juego entre la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar lo llamamos enfermedad tromboembólica venosa. El problema de esta enfermedad es que vean ustedes el primer apartado, 7 de cada 10 pacientes no tienen síntomas. Cuando vemos los síntomas es que el paciente se está muriendo o vemos a largo plazo las consecuencias de la enfermedad. Más de 50% de las trombosis venosas profundas sintomáticas serán tromboembolias asintomáticas y como ven ustedes el problema más grave de esto es que es como un iceberg donde solamente vemos clínicamente una minoría de los casos y esto nos lleva a que subestimemos el riesgo de tromboembolia pulmonar y entonces ¿qué ocurre? No la reconocemos antes de la muerte, ¿sí? Y por supuesto, hoy entendemos también que ocurren una gran cantidad de casos cuando egresamos a los pacientes hospitalizados a su casa, ¿sí? Y esto es un problema que reconoce la Organización Mundial de la Salud. También hoy sabemos que contrario a lo que normalmente hemos creído, en los hospitales generales en todo el mundo, la primera causa de muerte intrahospitalaria es precisamente la tromboembolia pulmonar, ¿sí? A pesar de las estrategias antitrombóticas que se han implementado en los últimos años, sigue siendo un problema de salud extraordinariamente importante. Y el otro problema es que lo hemos visto en los últimos años, derivado de todos estos fenómenos que les estoy mencionando aquí, vemos un crecimiento que no se detiene de la enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? A esto se suman varias cosas importantes, el envejecimiento de la población, el aumento en la incidencia de cáncer y una serie de fenómenos, por ejemplo, la cirugía cada vez más agresiva en el viejo, el alta hospitalaria cada vez más temprana, antes de que el paciente esté en condiciones perfectas, y entonces todo esto está haciendo que en general en la medicina veamos más casos de enfermedad tromboembólica venosa. La mortalidad en otros países, en México no la podemos contar, en un momento les voy a decir por qué. Hoy sabemos que, fíjense en esta diapositiva, ¿sí? Los costos de la enfermedad tromboembólica venosa, a los cuales nadie le pone mucha atención, pues porque es la vena, a todo el mundo nos mete mucho ruido la trombosis arterial en el corazón, en el cerebro, pero resulta que la mortalidad inducida por la enfermedad tromboembólica venosa en los países donde sí se puede contabilizar es extraordinariamente alta y por supuesto que los costos en salud de esta enfermedad son extraordinariamente altos, ¿sí? Cosa que no hemos reconocido en nuestro país. Y además, por si fuera poco, hoy concebimos a la enfermedad tromboembólica venosa como una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque muchas veces recurre, porque genera esa cosa que tienen ustedes ahí que dice síndrome postrombótico, el cual cuesta muchísimo dinero a los sistemas de salud, no solamente en términos económicos, sino de calidad de vida, de recursos para la salud y de discapacidad, ¿sí? Y por lo tanto, en Europa reconocen perfectamente bien que la carga económica de la enfermedad tromboembólica venosa se ha convertido en algo realmente gigantesco. En nuestro país seguramente ocurre lo mismo, pero no lo hemos reconocido. Ese es el grave problema, ¿sí? Y por supuesto que esto tiene que ver con la edad. Noten ustedes cómo esta inflexión en la curva a partir de los 45 años nos muestra que tanto en hombres como en mujeres, en la medida en que vamos envejeciendo, vamos trombosándonos cada vez más. Y esto es un punto muy importante, lo quise traer porque en este país tenemos todavía una muy baja concepción del problema de la trombosis en el paciente con cáncer, donde pueden ustedes ver en el panel derecho de la diapositiva cómo cuando la trombosis afecta al paciente con cáncer, la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes es altísima. Le invertimos una gran cantidad al tratamiento o a la paliación del cáncer, pero el problema es que los pacientes se nos están yendo por algo que sería muy barato contener, que es la tromboprofilaxis, la trombosis en estos pacientes, ¿sí? Y esto es una cosa que quise llamar su atención porque cada vez es un problema más grande, pero en este país hay una reticencia a entender esto. Y por si faltara poco, voy a hablar 2 diapositivas nada más de la fibrilación auricular. Es una epidemia que ya se reconoce, quizá por el envejecimiento de la población y otras causas. La fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca, es la más frecuente de todas las arritmias cardíacas,
Bueno, pues las proyecciones para la fibrilación auricular en los próximos años son dantescas. Vamos a tener millones de pacientes con fibrilación auricular, en los cuales una de las dos piedras angulares del tratamiento es la anticoagulación. ¿Por qué? Porque el problema fundamental de la fibrilación auricular es el embolismo hacia el cerebro. Entonces, como tienen ustedes aquí las causas de infarto cerebral, aquí tienen ustedes, y por supuesto que los problemas de fibrilación auricular son extraordinariamente importantes. Y noten ustedes cómo en la fibrilación auricular, noten cómo de todas, la fibrilación auricular me deteriora la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? No solamente la calidad de vida, sino la cantidad de vida. Es decir, cuando el paciente desarrolla fibrilación auricular, como pueden ver ustedes en estos dos paneles, ya sea antes de los 75, después de los 75 años, la aparición de la fibrilación auricular influencia la mortalidad. ¿Y por qué la influencia? Fundamentalmente, básicamente porque la incidencia de enfermedad vascular cerebral embólica aumenta de manera muy drástica. ¿Qué sabemos en nuestro país acerca de la trombosis? Realmente sabemos poco, sabemos más o menos qué pasa con la enfermedad coronaria, tenemos datos muy pobres o muy deficientes de la trombosis cerebral, y el problema fundamental es que prácticamente no sabemos nada de qué nos pasa con la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, porque el sistema de registro de mortalidad de nuestro país no contempla estos dos eventos. A lo que más se acerca es al diagnóstico de tromboflebitis. Y lo que sabemos o lo que creemos son realmente solo especulaciones basadas en lo que ocurre en otros países. Y esto es una estrategia porque, por supuesto, esto nos impide hacer estrategias epidemiológicas y terapéuticas y diagnósticas adecuadas en nuestra población. Muy bien. Sobre esto que les he platicado, me voy a permitir hablar acerca de algunas de las cosas que hemos hecho más importantes en la unidad en todos estos años. El primero que les voy a platicar, es imposible en 50 minutos mostrarles todo lo que hemos avanzado en términos de trombosis en la unidad, tanto arterial como venosa. Me voy a permitir pasarles a esto. Miren, cuando los antagonistas de vitamina K son los anticoagulantes preferidos o han sido por mucho tiempo los anticoagulantes, la estrategia terapéutica para las trombosis venosas, para la fibrilación auricular. Me sirve para estas tres cosas y por supuesto que en el instituto tenemos acceso a estos antagonistas de vitamina K, fundamentalmente porque son, entre comillas, baratos. Le cuestan poco al Instituto Mexicano del Seguro Social y al sistema de salud en general. El problema de esto, y les muestro esta diapositiva que publicamos en la Gaceta Médica de México hace un año, es que miren qué pasa cuando queremos analizar qué tan bien anticoagulamos a los pacientes en tres escenarios. En el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, en el servicio de cardiología del Hospital Carlos Magdaleno y en una clínica de anticoagulación. Las barras blancas es el porcentaje del tiempo que los pacientes pasan bien anticoagulados en estas tres instancias. Es decir, a eso le llamamos el tiempo en rango terapéutico, TTR. Y noten ustedes el porcentaje pobrísimo de anticoagulación efectiva que tenemos en estos dos escenarios, que son el Hospital de Cardiología y el Servicio de Cardiología del Hospital Carlos Magdaleno. Y esto que tienen ustedes aquí, las últimas barras, es una clínica de anticoagulación. Por supuesto que ustedes aprecian inmediatamente la diferencia abismal que existe cuando el paciente se maneja en una clínica de anticoagulación y cuando se maneja de una manera aislada en un consultorio o en varios consultorios. Esto que les muestro ahora son unos datos que estamos terminando en este momento. Ahora lo que tienen ustedes aquí es el análisis de más de 12,000 pacientes anticoagulados en 18 estados de la República, donde se comparan nuevamente lo que sucede en los servicios de consulta externa general, en la hospitalización y en 5 clínicas de anticoagulación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y del ISSSTE. Como pueden ustedes ver, sin duda,
la diferencia entre las clínicas de anticoagulación y lo que se maneja rutinariamente es abismal. Y quiero llamarle su atención a esto. Si solamente el 12% de los pacientes que estamos anticoagulando en este país están recibiendo una buena anticoagulación, pues todo indica que nada más estamos haciéndole al loco con la anticoagulación, ¿sí? Es terrible lo que estamos haciendo en este país. Y cuando analizamos, por ejemplo, qué pasaba con las válvulas cardíacas que requieren una intensidad de anticoagulación diferente, pues el escenario es muy parecido, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, las 4 primeras semanas de tratamiento, cuando un paciente ha tenido una trombosis y estamos manejándolos con antagonistas de vitamina K, miren ustedes los porcentajes de estos pacientes, cómo se comportan los pacientes, es decir, cuál es el porcentaje de pacientes que está bien anticoagulado. Y por supuesto que ustedes pueden ver estos datos terribles. No estamos anticoagulando de ninguna manera bien a los pacientes, ¿sí? Si analizamos por algunos servicios, ven ustedes en cardiología, en cirugía de corazón, en cirugía de cardiotorácica, en angiología, en medicina interna, ¿sí? O en una clínica de anticoagulación, por supuesto que ustedes pueden ver de manera absolutamente objetiva que el tratamiento en las clínicas de anticoagulación es totalmente diferente en términos de eficiencia. Y un problema muy importante es que vean esto, cómo los especialistas anticoagulamos. Y anticoagulamos realmente muy mal, terriblemente mal. O sea, le damos el anticoagulante al paciente pues porque así me dicen que lo tengo que hacer. Pero noten ustedes las barras en rojo, como en general la anticoagulación de los pacientes en este país es pésima en el sistema de salud. Y esto, por supuesto, que tiene consecuencias altísimas para el paciente, que es lo más importante, pero también para el sistema de salud, porque es como la víbora que se come la cola. Yo estoy haciendo como que doy tratamiento, pero realmente no estoy dando tratamiento y entonces mis costos de atención de la salud se van a hacer brutales a la larga porque los pacientes se van a complicar, ¿sí? Vean ustedes esto, por ejemplo, ¿importa si el médico está en segundo o tercer nivel? La realidad es que no. Se anticoagula igual de pésimo en el segundo que en el tercer nivel, ¿sí? El hecho de que el paciente esté en el tercer nivel no asegura que se anticoagule bien, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Y en esta comparación nacional, pues les muestro algunas cosas importantes también por especialidad. Noten ustedes estas 2 especialidades, oncología y reumatología, como prácticamente, ¿por qué no anticoagulan bien? Pues básicamente porque ven a los pacientes 1 o 2 veces al año. Hombre, créanme que eso es imposible anticoagular bien en un paciente viéndolo 1 o 2 veces al año. Para que esto sea efectivo, noten ustedes aquí, las clínicas de anticoagulación tienen que ver al paciente en promedio 11 veces al año. Estamos hablando de casi cada 4 semanas. Esto es acerca ya no de la intensidad de la anticoagulación, sino de la calidad de la anticoagulación. Y noten ustedes, si cuando analizamos a los pacientes, si se le dice qué tiene que ocurrir en todas instancias, qué medicamentos no puede tomar, qué dieta debe llevar, qué pasa con las inyecciones intramusculares, etcétera. La realidad es que la calidad de la anticoagulación en este país es muy mala cuando utilizamos anticoagulantes orales del tipo de los antagonistas de la vitamina K, y créanme que eso es una tragedia en este país. ¿Qué pasa cuando utilizamos antiplaquetarios? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando utilizamos 2 fármacos que utilizamos muchísimo en la actualidad? Ácido acetilsalicílico y otro que se llama clopidogrel. Bueno, las plaquetas son muy importantes porque las plaquetas no solamente producen los coágulos, sino producen todas estas sustancias que en el caso de una trombosis arterial me hacen que el trombo y que la placa de aterosclerosis se haga mucho más importante. Desde hace algunos años se ha mencionado que hay resistencia al efecto del ácido acetilsalicílico en el mundo. Aquí les muestro algunos ejemplos. Estos son los porcentajes de pacientes a los cuales no les hace efecto el ácido acetilsalicílico o la resistencia al clopidogrel, que son los 2 antiplaquetarios que más utilizamos en el sistema de salud en México, ¿sí? Y vean ustedes el impacto de esta resistencia sobre los pacientes. ¿Qué pasa en México con estos 2 fármacos? Y les muestro estos datos que son realmente, este es un seguimiento a 12 años de una serie de pacientes que recibieron clopidogrel y aspirina durante todo este periodo.
Les muestro los datos de resistencia para el clopidogrel y les muestro los datos de resistencia para el ácido acetilsalicílico. Este estudio es con el estándar de oro, son agregometrías plaquetarias. En el caso del clopidogrel utilizamos la agregometría plaquetaria inducida con ADP. En el caso del ácido acetilsalicílico, la agregometría plaquetaria inducida con ácido araquidónico. Lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva es como al año de tratamiento, casi 50% de los pacientes mexicanos ya no les sirve el clopidogrel. Mientras que a 12 años, esta diapositiva se les podría haber puesto a 12 años, prácticamente no existe resistencia al ácido acetilsalicílico en nuestro país. Y esto se ve claramente, ¿sí?, en el efecto sobre la retrombosis de los pacientes. Noten ustedes cómo los pacientes con ácido acetilsalicílico, comparados con los pacientes con clopidogrel, tienen una tasa mucho menor de retrombosis, ¿sí? Esto hoy sabemos, derivado de los datos de Aurora de la Peña en el Instituto Nacional de Cardiología y de Irma Isordia Salas en la unidad, que esto tiene una traducción genética. Es decir, los mexicanos tenemos muy poca resistencia al ácido acetilsalicílico porque nuestra genética afortunadamente nos permite no hacernos resistentes con el ácido acetilsalicílico. La Virgencita de Guadalupe nos cubrió con su manto sagrado y nos permitió que el ácido acetilsalicílico, un medicamento extraordinariamente barato, nos sea útil a todos los mexicanos. Y esto es otra cosa también muy importante que hemos demostrado en la unidad, estos mitos acerca del uso de la aspirina en la población, que si produce anemia, que si produce leucemia, que si tira las plaquetas. Esto, como pueden ustedes ver, a lo largo de 6 meses, tenemos los datos hasta 10 años de tratamiento, pues esto no es para nada cierto, ¿sí? Además, esta es una tesis de maestría de Leoína Cordero Zúñiga. ¿Qué pasa cuando el paciente se infarta y pasa de las unidades coronarias a los servicios generales de cardiología? Pues algo muy frecuente es que se les quite el ácido acetilsalicílico y se les deja clopidogrel, quizá porque como el ácido acetilsalicílico es muy barato y el clopidogrel es más caro, pues debe ser porque el clopidogrel es mejor. Pues resulta que cuando Eloína Cordero Zúñiga hizo este análisis, pues cuando los pacientes pasan a los estudios de cardiología, tampoco hay resistencia al ácido acetilsalicílico. Y esto es una cosa que deberíamos cambiar absolutamente en nuestros servicios de cardiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la otra cosa es el diabético mexicano, que es un gravísimo problema de salud y que hoy en la actualidad se sugiere que todo diabético tome ácido acetilsalicílico, que tanto se ha descrito en algunas poblaciones que la diabetes induce resistencia al ácido acetilsalicílico. Esta es la tesis de maestría de Carlos Porras Contreras, y lo que él demuestra es una serie grande de pacientes con diabetes y sin diabetes, como tampoco existe la resistencia al ácido acetilsalicílico en el diabético mexicano. Es decir, sería imperdonable no dejarle ácido acetilsalicílico a la gran mayoría de los pacientes diabéticos en este país, ¿sí? Y otras cosas que hemos demostrado a lo largo de estos años es cómo está la trombofilia hereditaria, los problemas hereditarios propios del sistema de coagulación en nuestro país. Esto es lo que se ha descrito en los casos con trombosis venosa profunda y la población general para diferentes entidades, como tienen ustedes aquí. Y hoy sabemos que en México tenemos un patrón trombofílico muy específico dado por nuestra genética muy específica también, ¿sí? Lo que les resalto en azul tenue son las entidades que hemos encontrado que en este país se asocian específicamente en la población mexicana con enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Que son estas que tienen ustedes aquí. La disminución de la actividad de la proteína S anticoagulante, esto que quiere decir resistencia a la proteína C activada, disminución de las concentraciones de factor 12, algo que antes solamente estaba descrito en poblaciones judías, el incremento en los niveles de factor octavo, y esto que es la hiperactividad plaquetaria, que en algunos escenarios diferentes se le llama síndrome de plaquetas pegajosas. El incremento en la concentración del factor de von Willebrand, ya les había hablado acerca de la enfermedad de von Willebrand como entidad en la cual está deficiente este factor. Aquí el problema es que está alta la actividad de este factor y eso es muy frecuente en nuestra población.
y la disminución del aumento de los niveles del inhibidor del activador tisular del plasminógeno. Esto ha sido a lo largo de los años un intento de hacer un perfil trombofílico en el paciente mexicano. Y en términos muy específicos de biología molecular, noten ustedes lo que hemos encontrado en los últimos años para todas estas mutaciones. Por ejemplo, lo que hemos encontrado para estas dos enzimas encargadas del metabolismo de algunas enzimas tiroideas, ¿sí? Estas son enzimas plaquetarias, el factor de von Willebrand, el factor 7, y hemos encontrado un perfil específico para la población mexicana, ¿sí? Esto es específicamente en algo que Toño Alvarado llegó a hacer a la unidad hace algunos años, llegó a ver qué tanto, cómo estaba el endotelio en el paciente mexicano y si había que analizarlo específicamente. Y Toño es un pionero en América Latina en esto, porque él empezó a demostrar que en los pacientes que tenían trombosis venosa comparado con donadores sanos, las células progenitoras endoteliales, las células encargadas de renovar al endotelio, a nuestro endotelio, pues están totalmente disfuncionales en estos pacientes, ¿sí? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el número de células detectadas por 100 mililitros de sangre periférica entre donadores y pacientes con enfermedad trombólica venosa. Y aquí tienen ustedes en cultivo el tiempo de aparición. Y por supuesto que aunque tenemos más células, el tiempo de aparición es menor, ¿sí? Y lo que les muestro aquí es, vean ustedes cómo empieza a encontrar Toño hace algunos años algunas alteraciones muy importantes en la fisiología de estas células. Por ejemplo, la capacidad de hacer colonias de manera adecuada está perdida y la capacidad de hacer vasos, esto es un procedimiento donde se utiliza una cosa que se llama matrigel, es una matriz en la cual las células endoteliales pueden hacer vasos, como pueden ustedes ver aquí. En el paciente con trombosis está totalmente deteriorada y ha llegado hasta esto que es la microscopía electrónica, donde pueden ustedes apreciar cómo las mitocondrias de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa están totalmente deterioradas, ¿sí? Y haciendo cosas todavía más profundas, pues lo que hoy ha encontrado Toño es como los pacientes con trombosis tienen un incremento en la apoptosis de estas células y tienen una señalización inflamatoria totalmente diferente. Para terminar, voy a mostrarles algo de lo que hemos hecho directamente aplicado a la clínica en estos años de la pandemia. ¿Qué hemos hecho? Bueno, este concepto que separamos por mucho tiempo, inflamación y coagulación, créanme que este término estaba acuñado desde el siglo XIX. La comprensión de que inflamación y coagulación son lo mismo, porque cada vez que se activa la inflamación, se activa la coagulación y viceversa, en un intento de hacer la reparación del daño tisular. Lo que hoy entendemos es que el órgano clave en este fenómeno de inmunotrombosis es el endotelio, porque sobre el endotelio descansan precisamente los dos eventos. Y en el caso del COVID entendimos que aunque la infección es pulmonar o alveolar esencialmente en el principio, una vez que el virus pasa a la sangre, ocurre un fenómeno muy importante porque en la sangre van a utilizar el receptor AT2 sobre todo para entrar a las células. Y la célula que más receptores AT tiene es precisamente el endotelio. Y entonces el COVID-19, en lugar de ser una enfermedad alveolar como al principio, se convierte en una enfermedad sistémica donde está afectando a este órgano diseminado en todo nuestro cuerpo, que es precisamente el endotelio, y lo va a hacer disfuncionar. Esto lo publicamos, Toño Alvarado y yo, muy al inicio de la pandemia, cuando veíamos o creíamos ver qué estaba pasando, por qué nos estaba yendo tan mal con el COVID en este país, y concluimos y publicamos esto, mientras que en otras poblaciones, como ven ustedes aquí, los factores de riesgo cardiovascular son mucho menores. Este problema de la obesidad en este país nos hacía que de entrada la población mexicana tuviera un riesgo más alto. Y si lo que cuantificamos es la disfunción endotelial, al final todo paciente obeso termina con disfunción endotelial. La hipertensión, la diabetes, las dislipidemias acaban generando finalmente disfunción endotelial. Pues obviamente que el ataque del COVID se iba a manifestar más temprano en los pacientes mexicanos más gordos que en los pacientes europeos o en los pacientes orientales, ¿sí? A la larga,
lo que nos ha mostrado la experiencia es que teníamos razón. ¿Por qué? Porque hoy entendemos que realmente, y les muestro en esta diapositiva, cómo el problema esencial e inicial es que cuando el COVID nos pegaba, esto por supuesto hoy se ha modificado radicalmente con la vacuna, pero entendimos muchas cosas y confirmamos muchas cosas que eran una sospecha, como que en un endotelio previamente alterado, por supuesto que era pasto mucho mejor para la aparición de la disfunción endotelial por el COVID, y aparecía una cosa muy importante. ¿De qué entendemos hoy que por lo menos en las primeras olas de la epidemia los pacientes se nos murieron? Se nos murieron básicamente de trombosis. ¿Por qué? Muy simple, teníamos disfunción endotelial. Y si recuerdan, quien se encarga de mantener la sangre en estado líquido es precisamente el endotelio. De manera que Toño volvió a tomar a estos pacientes, Antonio Alvarado volvió a tomar a estos pacientes, y entonces empezamos a analizar qué pasaba con el paciente con COVID en términos de las células progenitoras endoteliales, es decir, la capacidad de recuperación del endotelio en los pacientes mexicanos. Y bueno, lo que empezó a ver es esto que tienen ustedes aquí, como efectivamente, comparado con sujetos sanos, los pacientes con COVID tienen un deterioro en la recuperación de las células progenitoras endoteliales, ¿sí? Noten estas diapositivas, por ejemplo, y empezamos a ver otra cosa muy interesante, o empezó a ver Toño, el que después de 30 días la recuperación no se daba una vez que el paciente ya había sido dado de alta. Es decir, clínicamente ya estaba perfectamente bien, pero resulta que su endotelio sigue dañado. De hecho, lo que les puedo decir hoy es que el corte a 9 meses que ha hecho hasta ahora la unidad es que el endotelio sigue dañado. No se ha recuperado del todo, ¿sí? Noten ustedes la comparación con los pacientes de los estudios previos que se hicieron con pacientes con trombosis venosa profunda, y pueden ustedes ver la similitud en la pobreza de la proliferación de las células progenitoras endoteliales, ¿sí? Y cuando incubábamos, esto fue un experimento muy interesante, porque ahora lo que hacía José Antonio era incubar las células normales con plasma de los pacientes con COVID, y ven ustedes los efectos interesantísimos que ocurrieron cuando estos estudios se hicieron de esta manera. Es decir, todo indicaba que había algo en el plasma de los pacientes con COVID que en las células, una vez que ya se hubiera recuperado el paciente, inducían un deterioro de la función de estos pacientes, ¿sale? Y esto les mencionaba yo, como muchos meses después de la recuperación clínica de los pacientes, las células progenitoras endoteliales siguen completamente deterioradas, ¿sí? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, a 12 meses, la función de estas células no se ha recuperado del todo. Y entonces dimos un siguiente paso. Con todo este amarillismo que empezó a salir acerca de si la vacuna podía producir problemas graves en la salud y si las vacunas podrían producir trombosis porque el COVID había producido trombosis, pues empezamos a ver que efectivamente hay cierto impacto de las vacunas sobre las células progenitoras endoteliales, pero que este impacto sin duda es mucho más corto, mucho menos intenso y es casi siempre absolutamente reversible, ¿sí? Esto es más exactamente de estos hallazgos que hemos visto, y como ven ustedes, la incubación con plasma de pacientes deteriora mucho el endotelio. Esto es muy importante porque algunos de ustedes recordarán que cuando no sabíamos ni qué hacer con los pacientes, porque desconocíamos todo, a algunas mentes brillantes se les ocurrió empezar a ponerles plasma de pacientes recuperados a los pacientes con COVID. Hoy entendemos que esto lo que hizo fue acelerar la muerte seguramente de muchos pacientes en los cuales se intentó esto. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en estas diapositivas, la incubación de células normales con plasma de pacientes recuperados tenía efectos desastrosos sobre estas células. Y la otra cosa importante que hicimos junto con el servicio de hematología del Hospital Carlos MacGregor fue que propusimos las dos primeras propuestas para el manejo anticoagulante del paciente con COVID. Les muestro en esta diapositiva esta, que es la propuesta para adultos. Tenemos una propuesta para niños también, las dos publicadas. Y hoy sabemos que en el país una gran cantidad de hospitales siguieron estas guías de manera muy importante.
la piedra angular hoy entendemos que la piedra angular del tratamiento de COVID eran dos cosas simplemente. Era, independientemente de todas las terapias mecánicas como la pronación, la ventilación, etcétera, dos cosas fueron trascendentes para contener la mortalidad del COVID, que fueron los esteroides, indiscutiblemente, y los anticoagulantes, ¿sí? Y en los próximos, espero que en las próximas 4 o 5 semanas vamos a mandar este manuscrito, donde a mediados más o menos de la segunda oleada de COVID, este es un investigador gringo de mucho renombre, sacó un artículo en el cual decía que los pacientes con COVID, cuando se le ponían anticoagulantes, se morían más. Y lo que tenemos en el hospital es evidencia de que las 2 semanas siguientes a que salió este artículo, se suspendió en una gran cantidad de pacientes en el hospital el anticoagulante, y el resultado es, y lo tenemos perfectamente analizado, es un incremento significativo y brutal en la mortalidad en el paciente mexicano. Igual a lo mejor eso pasó en los gringos, con los gringos, pero en el paciente mexicano supimos que a partir de ese momento que si se suspendía la anticoagulación o no se les daba anticoagulación, el pronóstico de los pacientes era muy negro. Esta es mi última diapositiva, solamente para mostrarles esto. La vida en un organismo multicelular como nosotros depende de situaciones muy sencillas realmente. Depende de mantener el pH, depende de mantener la temperatura, depende de contener los radicales libres que generamos intracelularmente. Y hay algo a lo que muy poca atención le ponemos. Es que la única manera en que yo pueda nutrir, oxigenar, mandar señales a todo mi cuerpo, recoger señales, recoger dióxido de carbono, llevar todos los mecanismos de defensa hasta donde los necesito, mantener todos estos fenómenos requiere de una situación específica. Y eso es que la sangre esté líquida. Si la sangre no está líquida, los seres humanos estamos en problemas muy graves. Y esto nos explica por qué la gran mayoría de los seres humanos, si vemos al sistema de coagulación como un vector termodinámico, pues es muy fácil ir del orden al desorden. Es extraordinariamente simple. Y por eso es que matar a un ser humano es tan simple convirtiendo su sangre líquida en un sólido. Esta es mi última diapositiva. Espero haberles podido dar una visión muy general de lo que es la unidad de investigación médica en trombosis, hemostasia y aterogénesis, el trabajo que hacemos los 4 investigadores y una gran cantidad de alumnos de maestría, doctorado que han pasado ahí,